Se viene uno de los mejores manhwas que he leído, así que prepárense porque el show empieza. Después de la guerra contra los demonios, Victor fue acusado de haberse aliado con el enemigo. No tuvo oportunidad de defenderse ni explicar nada. Fue ejecutado. Durante los últimos segundos de vida, pensó que si alguna vez volvía a nacer, jamás volvería a ser un sabueso al servicio de otros. Sin embargo, tras morir abrió los ojos. Seguía consciente, pero ahora estaba atrapado en el cuerpo de un recién nacido. Al notar lo extraño de su nuevo cuerpo, se preguntó si esto era realmente el infierno. Poco después descubrió que él, junto a otros bebés, habían nacido en la finca de la familia Barville. Cada año el líder de la familia, Hugo Barville, engendraba una nueva camada de hijos. Ese día revisaba a los recién nacidos y se mostraba molesto al no encontrar a ninguno con talento prometedor. No obstante, algo llamó su atención. Uno de los bebés no lloraba ni se movía como los demás. Le pareció inusual, así que ordenó llevar a todos los niños a la llamada Cuna de las Espadas. Victor reconoció a Hugo como su padre, el mismo que lo había ejecutado injustamente en su vida anterior. Recordó que la primera vez que nació fue entrenado en un ambiente hostil y empobrecido. Pese a eso, logró destacar y sobrevivir, siempre obedeciendo las órdenes de Hugo. Para ese hombre, todos sus hijos eran simples herramientas. Años atrás, durante la guerra contra los demonios, la familia Barville sobrevivió, pero al final culparon a Victor por crímenes que no cometió y su castigo fue la muerte. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. En realidad el nombre del prota es Vikir, pero yo le diré Victor porque para efectos de la narración es más fácil para mí. Así que continuemos con la historia. Ahora que había nacido, su prioridad era vengarse. Sin embargo, como bebé no podía hacer nada todavía. Necesitaba demostrar que estaba por encima del resto y si destacaba podría ser enviado a una sección donde se entrenaba a los esclavos, lo cual le permitiría ganar fuerza desde bastante temprano. La Cuna de las Espadas servía como otro filtro para identificar a los niños más talentosos. Quienes sobresalían eran bañados en un río especial que aumentaba su resistencia y energía según cuánto tiempo aguantaran sumergidos. Aunque era un bebé, Victor sabía que en su vida pasada no recibió ninguno de esos beneficios. Esta vez debía aprovecharlo, así que gateando empezó el desafío rumbo al río. Cuando por fin llegó, se lanzó al agua. El líquido tenía propiedades curativas y a pesar de estar algo herido, se concentró en resistir lo máximo posible. Desde afuera, los asistentes observaban con preocupación. Un bebé no debería resistir más de un minuto bajo el agua. Sin embargo, Hugo estaba satisfecho al ver que uno de sus hijos mostraba determinación. El mayordomo le informó que ya habían pasado más de 7 minutos. Hugo respondió que era demasiado tiempo y pidió que sacaran al bebé del agua. Aún así, Victor no salía por voluntad propia. Finalmente, el mismo Hugo lo retiró por la fuerza y notó que el niño había tragado un poco de agua. Le llamó la atención que ya tuviera dientes. El mayordomo confirmó que ese bebé era el joven Victor. Hugo comentó que seguramente sería un muchacho ambicioso y por su parte, Victor pensaba que en algún momento tendría que silenciar a ese hombre y que, llegado el momento, se encargaría de destruir a toda esa familia. Pasó un tiempo y Victor despertó en su cuna. Ahora estaba en la guardería y asumió que era normal sentirse tan pesado después de haber absorbido tanta agua bendita del río. Mientras intentaba acomodarse, escuchó a una mujer entrar con una caja. Comentó que una señora había enviado un regalo para él, dejó el paquete y se retiró. El problema era que aquel regalo no tenía nada de bueno. Dentro de la caja había un par de serpientes malditas preparadas. Victor pensó en quién podría ser el responsable y supuso que era alguien que no soportaba la idea de tener competencia. Cuando las dos víboras atacaron, el chico las sujetó con facilidad. Aunque ahora tenía cuerpo de bebé, conservaba la experiencia de más de 50 años como asesino. Así que no importaba el desafío, él mismo eliminaría a toda esa familia tarde o temprano. A la mañana siguiente, las niñeras se encontraron en su cuna llena de rastros de serpientes y a Victor dormido encima de ellos. Ese mismo día, todos los guardias y niñeras responsables del turno nocturno fueron ejecutados, ya que nadie tenía permiso para tocar a los niños del patriarca. Solo Victor sabía realmente lo que había pasado. Con el tiempo pasaron 8 años. Victor creció junto a sus hermanos y empezó su educación formal. Un profesor les explicó que el camino del esgrima tenía 3 fases para los novatos.
distintos, todas basadas en la forma en que se combinaba el maná junto con el arma. El nivel más alto se conocía como maestro de la espada, y el único en la familia con ese rango avanzado era el propio Hugo Barville. Víctor consideraba absurda la diferencia de poder. Antes de que renaciera, su padre ya era el más fuerte del clan. Si quería ganar en el futuro, debía recuperar su antiguo nivel lo más rápido posible. El profesor sabía que Víctor era lo mejor de esa generación. Aprendía rápido, tenía talento natural y progresaba con facilidad, pero Víctor solo pensaba en cuánto tiempo necesitaría para superar a Hugo. Durante esa clase, los trillizos del clan no dejaban de observarlo. Los tres se acercaron para acorralarlo y molestarlo. Querían comprobar si los rumores sobre él eran reales, que de bebé había resistido 7 minutos en el río y que había matado serpientes en sus propias manos. Víctor sabía que sus trillizos se convertirían en asesinos peligrosos en el futuro, así que consideró que debía encargarse de ellos desde ahora. Los niños lo amenazaron diciendo que si había aguantado 7 minutos bajo el agua, su cuerpo debía ser duro como el metal. Uno de ellos lo sujetó por la espalda y le tapó la boca para intentar probar la resistencia del prota. Víctor pensó en qué hacer y decidió seguirles el juego por un momento. Pasaron los minutos y los trillizos creen que lo van a desmentir, pero cada segundo que el niño permanece tranquilo los deja más inquietos. A los 10 minutos los tres estaban aterrados. La leyenda sobre Víctor era totalmente cierta, así que los trillizos decidieron soltarlo y alejarse, pero uno de ellos notó que le faltaba un dedo. Víctor se lo había arrancado sin que el niño lo sintiera. A él le parecía curioso que el gemelo no se diera cuenta. Los otros trillizos trataron de mostrarse valientes y le dijeron a su hermano que se calmara, que en la enfermería podrían volver a pegarle el dedo, pero Víctor mencionó que nadie se iba a ir de ese lugar todavía. Uno de los gemelos se lanzó para atacarlo, pero cuando golpeó a Víctor, el arma no hizo absolutamente nada. Su cuerpo era tan sólido que parecía metal. Víctor le torció la mano con facilidad y le pidió que continuaran jugando, porque se estaba divirtiendo. Luego dejó en claro que ese lugar no era para los débiles. El niño estaba asustado, pero Víctor le dio un golpe directo que lo dejó lastimado, pero que muy lastimado. El segundo gemelo reunió valor para enfrentarlo, pero una simple patada del prota bastó para derribarlo. Víctor les dijo que no se preocuparan, que cuando la enfermera los atendiera se recuperarían. Sin embargo, añadió que le habían faltado de respeto, así que no dejaría que los tres escaparan, que solo uno podría irse. Así, con esta tortura, Víctor dejó que los trillizos decidieran entre ellos quién podía escapar y quién debía quedarse. Mencionó que al menos uno de los tres podía seguir con vida, así que debían sentirse afortunados por tener esa oportunidad. Ninguno quería quedarse en el mismo lugar que él, y Víctor lo sabía. Su primer objetivo era lograr que se dividieran y rompieran el vínculo tan fuerte que compartían. Y mientras eso pasaba, el mayordomo informaba al patriarca Hugo sobre los distintos asuntos. Le explicó que habían surgido conflictos con el clan Mor, quienes reclamaban unas minas de rubíes. Hugo respondió que no había problema, ya que él mismo podía resolver ese conflicto si era necesario. Luego el mayordomo añadió que el examen escrito ya se había realizado y que el joven Víctor había obtenido el mejor resultado de toda la generación. Hugo preguntó cuándo sería el examen práctico y el mayordomo dijo que se realizaría en 5 días. Sin embargo, también informó otro asunto. El joven Víctor había tenido un altercado con sus hermanos. Hugo quiso saber si había muertos y el mayordomo contestó que no, pero que los trillizos estaban bastante lesionados y algunos incluso amputados. Habían mejorado, pero las heridas podrían causarle daños psicológicos. Más tarde, bueno, el prota fue llamado para hablar con el patriarca. Saludó intentando mostrarse cordial. Hugo quería saber qué había pasado con los trillizos, pero Víctor no le dio mucha importancia. El patriarca afirmó que el comportamiento había afectado la relación entre los gemelos, quienes ya no querían trabajar juntos. Entonces le preguntó si no se sentía culpable por causarles ese daño. Víctor respondió que él era más fuerte que ellos y que el más fuerte no tenía por qué estar equivocado. Hugo comentó que los trillizos ya le habían pedido perdón y quiso saber si Víctor no sentía nada al respecto. Entonces él repitió lo que había aprendido en su vida pasada. El perdón era una excusa usada por los débiles que no buscaban el poder. Hugo quedó satisfecho con esa respuesta. Le agradaba que su hijo entendiera tan bien el lema de la familia Barville. Para recompensarlo, ordenó al mayordomo llevarlo al almacén y dejar que comiera cualquier dulce que quisiera. Víctor no esperaba ese premio, pero entendió que podía aprovecharlo bastante. Antes de que se retirara, Hugo le recordó que pronto se realizaría la prueba intermedia y que quería que el chico destacara por encima
de los demás. Dijo que no deseaba verlo perder frente a nadie, así que el prota aseguró que daría su mejor esfuerzo. Más tarde Víctor llegó al almacén de la comida. Lo que realmente quería obtener eran semillas de cacao. El mayordomo indicó que ahí estaban las más refinadas del país, y Víctor afirmó que era suficiente siempre que tuvieran un olor fuerte. Los cocineros explicaron que esas semillas podían producir hasta 100 litros de chocolate y que eran las más potentes y amargas que existían. El mayordomo preguntó por qué el niño quería algo tan amargo y desagradable, pero Víctor estaba satisfecho con esas semillas, así que decidió llevárselas. Y aquí solo les quiero decir que estas semillas serán muy importantes para el futuro, así que no olviden que Víctor las tiene en su propiedad. El instructor encargado explicó las reglas. En teoría la prueba era sencilla. Todos serían abandonados en un bosque maldito durante un mes sin ayuda del exterior, y en ese tiempo debían sobrevivir usando los recursos del entorno, y ganaría quien obtuviera más puntos. Los puntos se conseguían cazando monstruos y resistiendo las condiciones hostiles del bosque. Había criaturas de distintos rangos, y mientras más peligrosas, más puntos otorgaban. También se permitía eliminar a otros participantes, aunque eso reducía la cantidad de puntos. Lo recomendable era robar las insignias de los oponentes sin matarlos, ya que eso sí otorgaba los puntos completos. El instructor recordó que la arrogancia no servía para nada y que lo único importante en este examen era sobrevivir. Al iniciar, los niños se dispersaron rápidamente. Algunos ya sabían dónde esconderse y otros preferían formar alianzas para asegurar su supervivencia. Los trillizos, por ejemplo, aún estaban molestos entre ellos, pero sabían que si no cooperaban serían descalificados rápidamente. Uno de ellos, Paulo, comentó que eliminar compañeros no estaba prohibido, pero tampoco era rentable, ya que quitarle las insignias sin matarlos era bastante difícil. Además, el lugar estaba vigilado por perros guardianes precisamente para evitar bajas innecesarias. Por otro lado, un espía que observaba los movimientos del grupo se centró en Víctor. Lo tenía ubicado en la frontera de la zona prohibida y le sorprendía que alguien tan disciplinado pareciera estar a punto de romper las reglas. Víctor llegó al lugar y aunque sabía perfectamente que estaba siendo seguido, fingió no notarlo. Gritó que necesitaba descansar, aparentando que estaba agotado, y comenzó a instalar un pequeño refugio apartado del resto del grupo. Mientras sus hermanos luchaban entre sí y cazaban grandes monstruos, Víctor no hizo nada de eso. Su estrategia desconcertó al espía, quien llegó a la conclusión de que había sobreestimado al chico. Pensó que era un genio, pero tal vez era más cobarde de lo que pensaba, así que decidió dejarlo sin vigilancia y se retiró de la zona restringida. Víctor sabía que a partir de ese punto el retorno se volvía más peligroso, pero como en su vida pasada había sido explorador, no tendría problemas para moverse por ahí. Pronto llegó a una zona que había sido arrasada por fuego. Analizó los rastros y encontró excremento fresco, confirmando así que su presa estaba bastante cerca. Sabía perfectamente qué bestia podía dejar ese tipo de rastro: el sabueso infernal. Este monstruo es clasificado como rango B. Era conocido por su agresividad y por haber surgido de las cenizas del fuego infernal. Víctor recordó que en su vida pasada solo logró derrotar a uno cuando tenía 18 años de edad. Sin embargo, ahora con apenas 8, se sentía más confiado y más capaz. Aunque era una criatura peligrosa, si se entendía bien su comportamiento, incluso un niño podría controlarla. El sabueso apareció y se lanzó directamente contra Víctor. El chico no contraatacó de inmediato. Sabía que este tipo de bestia solo atacaba en línea recta y que cambiar de dirección o girar era difícil para ella, así que su plan era explotar esa debilidad. Además, conocía otra vulnerabilidad: el agua, incluso en pequeñas cantidades. Era una barrera eficaz contra este tipo de monstruos. Víctor se colocó en una posición estratégica, obligando a la bestia a girar y frenar su avance. Justo en ese momento aprovechó la lentitud del giro y le lanzó algo directamente en la boca. El monstruo continuó su carrera como si nada hubiera pasado, pero en realidad había tragado una semilla de cacao. Aunque era un perro de lava, su organismo no podía tolerar el chocolate. Todas las razas caninas, sin importar su tipo, eran intolerantes al cacao, y esa semilla, una de las más potentes y refinadas de todo el país, actuó como una bomba dentro de su organismo. Poco después, el sabueso colapsó por intoxicación. Se acercó y le perforó el corazón con precisión. Así completaba su primera misión. Al morir, el cuerpo del monstruo liberó una corriente de energía, un fenómeno normal en este mundo. Al eliminar una criatura, el cazador gana experiencia. Víctor notó que
que su espada se sentía más ligera. Supuso que su fuerza había aumentado, incluso si este solo no es a hueso pequeño. Estaba convencido de que esta hazaña le aseguraría el primer lugar en la prueba práctica. Ya tenía decidido que escogería como recompensa un libro que en el futuro tendría un valor estratégico impresionante. Pero los sabuesos nunca están solos. Otros aparecieron poco después, compañeros de la bestia que había caído. Víctor los observó, contento de que se acercaran por su cuenta, ya que pensaba eliminar a varios de una sola vez. Sin embargo, algo los interrumpió. Las bestias detectaron una presencia más fuerte y retrocedieron. Víctor no sentía miedo, pero reconocía que esos monstruos no solían ceder terrenos sin razón. Desde el bosque apareció entonces un nuevo enemigo, el sabueso de 3 cabezas, conocido como Cerberus, el devorador de almas. Este era un monstruo de rango A, una amenaza muchísimo mayor. El prota no entendía por qué una criatura de ese nivel estaba en un bosque de entrenamiento. Al examinarlo notó que ya venía herido y supuso que algún imprudente intentó cazarlo. Recordó que no muy lejos había una tribu de bárbaros probablemente responsables de esas heridas. Pese a todo el riesgo, Víctor se sentía emocionado. Cerberus estaba debilitado y veía una pequeña oportunidad de vencerlo. Y es que recordemos que Víctor ya ha alcanzado el nivel de un experto más o menos, un rango normalmente que se logra en la adultez, así que sin perder más tiempo se lanzó con todo su poder. Logró conectar un buen golpe, pero Cerberus reaccionó de inmediato. Aún así, Víctor lo contuvo usando técnica velocidad y pensaba que tenía una oportunidad real de derrotarlo, pero Cerberus no era cualquier monstruo, y a pesar del dominio inicial, Víctor se dio cuenta que su espada no estaba hecha para una batalla de ese nivel. Bastó un descuido para que la criatura lo golpeara y lo enviara a dormir. El impacto le rompió algunas costillas, perdió el conocimiento, pero no por mucho tiempo. Al instante despertó y notó que estuvo a punto de entrar en shock. Al ver su brazo, supo que había sido pura suerte conservarlo. Supuso que algo lo estaba protegiendo, tal vez la energía del río bendito. Aún así, sabía que no podía resistir otro golpe más. Si Cerberus lo alcanzaba nuevamente, todo estaría perdido. A pesar del peligro, su instinto de cazador seguía intacto. Con décadas de experiencia de su vida anterior, no pensaba caer ante una bestia herida, así que decidió que lo más inteligente era huir. Si no fuera porque los bárbaros habían debilitado antes al monstruo, ya estaría muerto. Cerberus lo persiguió con todo su poder y la persecución duró cerca de 3 minutos. Víctor estaba desorientado, pero al final vio la señal que buscaba. Había llegado al lugar que había preparado de antemano. Aunque el sabueso estaba casi encima, él no se detuvo. Hizo un último esfuerzo y justo a tiempo, pues la criatura pisó su trampa. Cerberus cayó en un pozo de barro camuflado. Víctor también cayó, agotado. Había estado a punto de no lograrlo, y la trampa provenía del diseño tradicional de la cuna de las espadas, adaptada por él mismo. Cerberus recibió bastante daño al activarse el mecanismo. Varias lanzas de madera impregnadas con veneno y con restos de chocolate impactaron en su cuerpo. Aunque Víctor dudaba que esto fuera suficiente para acabar con él, al menos sabía que lo había debilitado aún más y le había quitado bastante velocidad. El monstruo Cerberus seguía emitiendo una enorme cantidad de energía a pesar de todas sus heridas. Víctor sabía que eliminar a un demonio de alto nivel nunca sería fácil y por eso siguió atacando con fuerza. La bestia, sin intención de huir, se lanzó directamente contra él y Víctor contaba los segundos. A los 6, finalmente el monstruo se desplomó, superado por el daño acumulado y las toxinas. El combate había sido agotador y Víctor reconocía que no sabía cómo había aguantado tanto. Las lanzas que usó en la trampa estaban recubiertas con el mismo veneno paralizante que contenían las víboras que lo atacaron cuando era un bebé. La energía que liberó Cerberus al morir se desplazó directamente hacia él, confirmando su victoria. El cuerpo de la bestia era enorme, casi del tamaño de un oso, lo cual complicaba la tarea de moverlo o llevar pruebas. Pero ese no era el único asunto que debía resolver. Este tipo de monstruos no existe por casualidad. Cerberus cumplía un propósito, era un guardián. Eso significaba que en algún punto cercano debía haber una mazmorra protegida por él. Había llegado al lugar y según sus recuerdos, esa mazmorra iba a ser descubierta 10 años más tarde. Esto significaba que en ese momento nadie la había saqueado todavía. Al percibir la tranquilidad del maná del entorno, confirmó que nadie había llegado antes. Y al llegar al centro encontró un altar con una gema brillante. Toda la sala resplandecía, pero había señales de que alguien había estado ahí antes. Había sangre seca, manchas antiguas y una carta escrita por alguien llamado Klein. Era una advertencia para cualquier
creyera que había encontrado el tesoro. Según la carta, Klein y su hermano, ambos antiguos sabuesos, habían buscado ese tesoro durante más de 3 años y al llegar se enfrentaron a un acertijo inscrito en el altar. Al entrar es 1, pero una vez dentro son 2. Al salir es 1, pero una vez fuera son 2. Klein y su hermano malinterpretaron el enigma. Creyeron que solo uno debía sobrevivir para reclamar el tesoro, así que Klein terminó acabando con su hermano, pero nada pasó. En su carta escribió que eso no era un tesoro sino una maldición y se marchó decepcionado. Victor consideró absurda la conclusión de Klein. Afirmó que todo se debía a una falta de comprensión y según él no existía acertijo en este mundo que no pudiera resolverse. Giga Chad observó el lugar con calma. El entorno era un túnel oscuro que conducía a una fuente de luz y comprendió que el verdadero significado del enigma se trataba de la sombra. Entrar solo produce una sombra y dentro del lugar la luz multiplica esa sombra. Al salir sigue siendo 1, pero la proyección se vuelve a ser doble. La clave era simbólica, no literal, así que Victor destruyó la gema del altar y una poderosa energía se volvió a liberar. A partir de ahí emergió una espada y no era cualquier arma, era una reliquia legendaria, una espada forjada con energía ancestral que solo los descendientes del linaje de Barville podían empuñar. Había encontrado el verdadero tesoro de la mazmorra. Y hasta aquí vamos a dejar esa parte de resumen. Si te está gustando esta historia, necesito que des tu like, comentes y compartas, pues hacer un manga no es tan apoyado en el canal y la verdad es que es una de mis historias favoritas, así que tengo que darle algo de promoción. Recuerden también ver los videos que les estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que les va a encantar.